causada por un arbovirus, ¿sí? El estudio sobre carga de enfermedad nos muestra que hubo un aumento, por ejemplo, en los años 2000 a 2013 de más del 400% en solo 13 años, que esta carga es muy alta, como queda claro en esa cifra, pero subnotificada, y se cuestionó en algún momento o se preguntó en algún momento académicamente si sigue siendo una enfermedad desatendida, olvidada. Sí, porque seguimos teniendo una enfermedad con un aumento en la incidencia brutal, como estamos viendo, donde no se ha podido controlar a su vector, donde en muchos lugares no hay una respuesta adecuada desde el punto de vista de los servicios sanitarios para poder asistir a los pacientes, no hay mecanismos preventivos bien establecidos. En definitiva, y más allá de tener algunas buenas noticias como las vacunas, sabemos que esta sigue siendo una enfermedad en muchos lugares del planeta desatendida. Asia representa 75% de la carga de dengue en el mundo, seguida por América Latina y África, pero esto está cambiando. En realidad, cuando vemos los registros de los últimos años, cada vez más hay casos registrados en América Latina, secundariamente va aumentando de manera lenta lo que ocurre en el África y no continúa de esta manera el registro en Asia. Así que, digamos, esto podría estar cambiando y este porcentaje histórico del 75% de carga en el Asia podría cambiar tal cual vamos viendo las cifras de lo que va ocurriendo en los últimos tiempos. En áreas altamente endémicas, fíjense que 10% de todos los episodios febriles, esto es de síndrome febril indiferenciado, se debe al dengue, con 4.6 episodios por 100 personas año en el Asia y casi 3 episodios por 100 personas año en América. Y del porcentaje del total de cuadros febriles inducidos por dengue, se internan alrededor del 19% en Asia y un 11% en América Latina. En esto, por supuesto, tenemos que considerar siempre cómo están preparados los servicios sanitarios, la infraestructura sanitaria, el personal humano, es decir, el equipo de salud, los insumos y demás, para que haya quizá una diferencia cercana al 80% en la internación. Esto tiene que ver con otros parámetros asistenciales básicamente. La carga de enfermedad representa por año alrededor de 1.1 millones de años de vida perdidos ajustados por discapacidad. Fuertemente en estos DALIs en el mundo, es decir, estos años perdidos, está el cuadro de dengue per se, porque si pensamos que un cuadro de clínico clásico de dengue involucra una semana de dengue clásico y una semana de convalecencia, son 15 días que el paciente no puede trabajar, no puede estudiar, no puede hacer sus actividades habituales en promedio sin complicaciones. Por supuesto, a esto hay que agregarle los fallecidos, ¿sí?, por dengue, que por suerte son un número bajo, pero que existe, por supuesto, y no lo podemos nunca dejar de mencionar. Pero ya mencioné, entonces, valga la redundancia, que también hay buenas noticias. Vacuna aprobada y en uso, desde fines de 2023, que es la vacuna del laboratorio Takeda, y la vacuna del laboratorio Merck, asociado básicamente con el Instituto Butantan de San Pablo, Brasil, que publicó en enero los resultados de fase 3 y que tiene una proyección que quizás pueda comenzar a ser utilizada para fines del 2025. Todavía necesita ser aprobada por organismo regulatorio. Ni siquiera Anvisa todavía en Brasil la ha aprobado, pero son buenas noticias. Una vacuna, otra vacuna que ya viene prontamente y una primera vacuna que quedó en un cajón. No es una vacuna que ha desaparecido, digamos, de poder ser usada, que en algunos países del mundo se la está utilizando. Por ejemplo, Estados Unidos tiene aprobada la primera vacuna del laboratorio Sanofi, que es Dengvaxia, y se la puede utilizar siempre con la consideración que la vacuna Dengvaxia requiere sí o sí tener una confirmación absoluta de que yo ya tuve un episodio de dengue, por lo tanto me la puedo aplicar y ahí sí tiene una alta eficacia, no solo para evitar enfermedad, sino también para evitar cuadros graves y hospitalizaciones. Así que bueno, 3 vacunas, una que ahora estamos usando ya
en nuestro país y la próxima que vendrá en un tiempo, esperemos no muy lejano, año y medio aproximadamente. Fíjense, cuando ustedes miran desde donde está la letra A, que es alrededor de fines de la Segunda Guerra Mundial, Abrirle la puerta, papi. perdón, si cierran el micrófono, si son tan amables. Si ustedes ven cómo fue desde lo que era el sur de India, ¿sí? Como un lugar de brote de dengue, cómo fue aumentando el área, la expansión hasta que llegó a las Américas en década de los 70, cómo siguió expandiéndose en otros lugares del mundo hasta llegar a un impacto tan poderoso que involucra el riesgo de más del 50% de la población del mundo. Este trabajo, que considero para mí Princeps, que es el de carga de enfermedad y distribución del año 2013, que modificó los números que tenía hasta ese momento la OMS, nos dice que estos son los lugares con mayor posibilidad de generar dengue, donde está rojo más. Fíjense ya cómo estaba en ese momento involucrado en nuestro país. Si hoy tuvieran que rehacer este trabajo, estamos aún mucho más comprometidos. Pero recordar que hay una epidemiología cambiante. Este trabajo desde el año 2013, pero por ejemplo no estaba contemplado que en el 2016 iban a tener, porque no pueden hacer futurología, apareció dengue autóctono en la ciudad de Montevideo, en el Uruguay, y este año en nuestro país, en un lugar tan austral como Bahía Blanca, Perdón, sí, se doctor, generó. más o menos una hora. Perdón, Tomás, por favor, Te les pido a todos que llamo pongan más o el menos teléfono cuando... Dale, listo. en silencio, Dale, listo, porque están listo. obstaculizando la No conferencia. sé qué hora es Gracias. ahora. ¿Qué hora es? Perdón, en la pantalla, Sí, a las 8 termina esto. Más o menos. en la 8, pantalla a la izquierda abajo Sí, sí, sí. dice Chau, chau, mudo, chau, chau. en inglés. Por favor, cliquear ahí para que esté mudo el micrófono de todos los participantes. Gracias. Bien, gracias. Y recordaba entonces lo de Bahía Blanca este año, por eso lo de la epidemiología cambiante, esta Bahía Blanca tan austral, que de alguna manera uno la puede ver como el sur de la provincia de Buenos Aires o podemos verla prácticamente como un techo patagónico. ¿Qué ha pasado y quedó? Me parece que el doctor Raúl mencionó algo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Europa? Que yo dije, ¿a poco le vamos a sacar una consideración como que podría haber para decir, ay, en Europa sí, claro? Y el año pasado, en el otoño europeo, hubo casos autóctonos en París. Entonces yo siempre les digo, cuando doy esta charla, pensemos en qué latitud está París, ¿no? Cuando lo vemos hacia el norte, está en una latitud que es mucho más, digamos, fría la región que lo que implica incluso nuestra ciudad de Bahía Blanca. Y el año pasado hubo entonces 43 casos en Francia, esos 3 que mencioné en la región de París, pero otros 40 en toda la región relacionada con el sur francés, relacionado con el Mediterráneo. También en Italia 76 casos, en Cataluña 3 casos autóctonos. ¿Qué nos muestra en Italia? Bueno, cómo han ido increyendo el número de casos. Fíjense acá en este gráfico de barras cómo van aumentando. ¿Sí? Acá está claro en esta otra curva, y los dos clústeres que tienen identificados, uno en el norte italiano y otro asociado con la región de Roma y hacia el sur de Roma como los lugares más importantes. ¿Qué dice Francia? Francia dice que van a tener probablemente que enfrentar un aumento importante de casos para el 2030, por lo menos 50 veces más de lo que tienen. Esto es nada aventura que esto se pueda ya controlar en Europa, producto de la gran distribución. Bueno, acá van viendo cómo aumenta, fíjense en el gráfico de barras. ¿Producto de qué de esto? Miren lo que era la distribución de la Aedes albopictus. Ellos no tienen Aedes aegypti, tienen Aedes albopictus que se introdujo en la década de los 80 a partir justamente de la llegada desde Asia de este mosquito, que generalmente es traído con la comercialización de neumáticos. Llegó, recordar que los huevos de la Aedes, sea aegypti, sea albopictus, pueden vivir hasta un año pegados en el interior, por ejemplo, en este caso de los neumáticos. Después tiene que haber temperatura adecuada, tiene que sumergirse en agua ese huevo para poder eclosionar cuando las condiciones son las necesarias,
y esta expansión del 2010 al 2022 solo en Francia, pero que podríamos extrapolar, por ejemplo, ya está introducido en los Países Bajos. Vuelvo al trabajo que mencioné antes, 400 millones de infecciones, 25%, casi 100 millones de infecciones son personas enfermas. Esto mostró que eran 3 veces como mínimo el cálculo del impacto real de dengue con respecto a lo que la OMS siempre venía mostrando hasta ese momento, algo así como 0,5% de casos graves, 500.000 casos, con alrededor de 40 a 50.000 óbitos. En las Américas, enfermedad reemergente desde inicios de los 80, algo de más de 50 millones de casos, de los cuales 13 millones se calculan que eran los pacientes enfermos. Y miren ustedes para este mismo estudio cómo tenemos acá dos cosas. Una que hace a los sintomáticos registrados, que son los triangulitos oscuros, y el circulito en rojo son los sintomáticos totales. Quiere decir que entre lo que yo registro y lo que realmente hay de casos sintomáticos, puede haber de 5 a 20 veces más que yo no los he podido registrar, es decir, por diferentes razones han pasado, digamos, han pasado su cuadro, han superado su cuadro clínico y no están en el sistema regular de registro para que la vigilancia epidemiológica lo tome. Por diferentes razones, desde la primera, que es que los pacientes no consulten, a que el paciente no tenga diagnóstico de dengue ni siquiera, perdón, presuntivo, o que aún teniendo diagnóstico de dengue, no ha sido cargado al CISA para que podamos saber que hubo un caso más de dengue. Miren lo que ha pasado en las Américas desde el inicio de los años 80, cómo ha sido la curva. Vemos acá en 20 años 10 millones de casos entre el año 80, entre el año 90 y el 2010. En 20 años 10 millones, que después en solo 5 años vuelve a darse este número de 9 millones, pero ya solo en 5 años. Y ahora se da en menos de un año, en 22 semanas, tenemos 10 millones de casos registrados desde el 1 de enero en las Américas. Miren la brutal curva que se adelantó temporalmente al histórico en América de los últimos años y a una incidencia brutal que es la que estamos viendo a expensas sobre todo de Brasil. ¿Cuáles son los lugares del mundo con mayor tasa de incidencia el año 2023? Que esto lo podemos extrapolar a este año, fuertemente la región de las Américas, desde Norteamérica hasta Sudamérica incluida. Estamos hablando del 1% de la población registrada en las Américas con dengue, y después hay que recordar que depende, digamos, del promedio que tendríamos del subregistro. Ese 1% es lo que le llega a la OMS. Y alrededor del 0,05% del total registrados, esto es, en lo que va del año, 5.000 personas han fallecido y se han registrado como víctimas del dengue en las Américas. ¿Qué ha pasado en la Argentina desde su ingreso? En realidad, esto que dice 1998 es cuando empezamos a tener registro, pero hay antecedentes claros en el año 97 ya de la circulación en algunos lugares de dengue autóctono en nuestro país, hasta el momento pasando de ser de brotes epidémicos a una consideración de ser un patógeno endemoepidémico en nuestro medio, con diferentes momentos circulando un solo serotipo o circulando hasta 3 serotipos. Podría ocurrirnos en alguna ocasión, como le pasa a Brasil, que estén los 4 serotipos circulando al unísono. Mágicamente 2 años, 2001 y 2005, en que no hubo casos. Y ¿qué tuvimos? Primera epidemia, 28.000 casos en el año 2009, ahí tuvimos un golpe poderoso que fue superado 7 años después por una segunda epidemia de más de 40.000 casos. Ya la tercera epidemia, en el mientras tanto está lo que se denominan periodos interepidémicos, donde hay un número muy acotado. La tercera epidemia de 60.000 casos quedó solapada por la llegada de lo que algunas veces era la imagen de los 4 jinetes del apocalipsis, que tiene que ver con aquello que tuvimos que empezar a trabajar, cómo hacer una respuesta adecuada para el COVID, y el COVID solapó la importancia que tuvo esa tercera epidemia, que ya se había acortado
¿sí?, a solamente 4 años respecto de la segunda. Ya el año pasado, a 3 años de la tercera, tuvimos 140.000 casos, nos pareció un número y era, por supuesto, muy importante, y este año, otra vez, en solamente menos de medio año de transcurrido, el 2024, en las primeras 24 semanas, superamos el 500.000 de casos, ¿sí? Así que este es el panorama que nos ha tocado. Miren ustedes lo que ha sido la curva de incidencia brutal que hemos tenido con epicentro entre la semana 11 y 13. Básicamente estamos hablando del mes de marzo, comparado con las otras epidemias. ¿Qué ha pasado el año pasado? Por primera vez no hubo corte de la transmisión en nuestro país. Esto es, cuando habitualmente en el invierno y la primavera cesa la transmisión en todo el país, siguió habiendo transmisión fuertemente con foco en la provincia del Chaco. Estoy hablando del área de Resistencia y Barranqueras, pero también con casos aislados en Misiones, en Formosa y en Corrientes, desde donde rápidamente, por supuesto, cuando llegó la temporada clásica para el mes de noviembre, hubo una suerte de trampolín que permitió una explosión de dengue en el nordeste para fines del año pasado, comienzos de este, y por supuesto el derrame a todo el resto de las regiones, que podemos ver en el último mapa del ministerio de esta manera, las regiones con mayor incidencia. Vemos qué pasa entre la incidencia acumulada y la mortalidad por 100.000 habitantes. Tenemos una incidencia fuerte para pacientes jóvenes adultos. Fíjense acá el pico está entre 20 y 29 años, pero cuando hablamos de mortalidad comienza a ser preocupante ya para la década de los 60 en adelante y es muy poderosa para 80 años y más. En lo que va entonces de este año, 1.200 casos se clasificaron en el país como dengue grave, se registraron 365 fallecidos, en realidad desde el 31 desde la semana 31 del año pasado, de los cuales 355 pertenecen a este año. Estamos con una tasa de letalidad un poquito por arriba de la deseada y esperada, que tiene que ser máximo de 0,05, nos dio hasta ahora 0,07. También vemos que los niños han sido algo así como el 20% del total, donde lamentablemente también hay fallecidos, habitualmente con comorbilidades, al igual que mujeres gestantes, más de 2.300 casos, donde hubo varios casos graves y 4 mujeres embarazadas fallecidas. Con respecto a la circulación de serotipos, 56% dengue 2, 44% dengue 1 y una muestra prácticamente de dengue 3 que se ha dado en la provincia de Entre Ríos, y como verán, la predominancia del 1 y 2 es muy variable en las diferentes provincias. Cuidado, porque esto que está pasando en Brasil este año, que es la irrupción poderosa de dengue 3, tanto en la región norte de Brasil como en la región sur-sudeste, nos puede poner en un condicionamiento de tener mayor presencia de dengue 3 en la próxima temporada, y por supuesto esto llevaría un poco más a aquello de la segunda oportunidad, y que sabiendo que la segunda oportunidad es una de las variables que puede condicionar la evolución al dengue grave. El dengue, ahora para hacer ese raconto clínico que mencionamos, es una sola enfermedad. Se caracteriza por ser sistémica y dinámica. Yo puedo estar cursando un dengue clásico y puedo llegar a un dengue grave porque es potencialmente evolutivo. Pero como dice Eric Martínez, el gran referente cubano, es incorrecto decir que dengue y dengue grave no tienen tratamiento. Lo que hay que tener es reconocimiento precoz de los signos de alarma o alerta que anuncian que está llegando potencialmente la evolución al dengue grave, y para eso debo decidir las conductas terapéuticas más adecuadas, que generalmente se resumen, una vez detectado el paciente con signos de alarma, a la resucitación hídrica, esto es la hidratación por vía parenteral con los cuidados adecuados. La clasificación DENCO del año 2009, que la pudimos empezar a utilizar en nuestra primera epidemia, justamente recién había salido, entre comillas, del horno, nos muestra que yo puedo tener un dengue sin signos de alarma, un dengue clásico que lo curso en 7-8 días y ya volvió todo a inicio de la convalescencia. O puedo
tener un dengue con signos de alarma, que es donde debe haber una consulta inmediata, que debe ser reconocido por el paciente, por la familia y por el equipo de salud, o tener un dengue grave con las definiciones que hicimos al comienzo. Tenemos una etapa crítica en la cual generalmente anticipan los signos de alarma que estamos evolucionando a un cuadro grave entre alrededor del tercero, cuarto hasta el sexto, séptimo día. Algo importante es que si bien la segunda infección, hay claramente estudios desde el año 70, cuando el doctor Scott Halstead mostró que una segunda infección generaba potencialmente una replicación viral mucho más importante y esto inducía mayor daño endotelial. Hay un trabajo que salió este año, en el mes de febrero, que muestra que en realidad cuando se buscan, en este caso, sobre 650 niños y adolescentes que padecieron dengue grave, prácticamente la mitad de ellos tenía primaria infección y la otra mitad infección secundaria. Por lo tanto, recordarlo, el dengue puede tener una evolución grave en una segunda infección, o sea, es una piedra más, es una pesita más que me puede favorecer a esa evolución, pero la mitad de los pacientes que tienen dengue grave lo tienen como infección primaria. ¿Cuál es el motivo de consulta habitual? Entonces es la fiebre, más menos, mialgias, decaimiento, cefalea, en general siempre 7 días de evolución o menos, porque no es una fiebre prolongada, y el sin compromiso de la vía aérea superior. A veces al momento de la consulta el paciente ya tiene alguna otra manifestación que involucra ya no entonces el cuadro de diagnóstico diferencial del síndrome febril indiferenciado agudo, sino ya síndrome febril con exantema, hemorrágico, ictérico o el artrálgico o uno neurológico, donde involucran otros diagnósticos diferenciales. Recordar siempre los signos de alarma: dolor espontáneo provocado de abdomen, vómitos persistentes, el sangrado de mucosas y el trastorno del sensorio, sea por el lado de la letargia o irritabilidad. Consulta inmediata, rehidratación parenteral, la resucitación hídrica necesaria para poner un stop a la evolución a un cuadro grave. Esto es lo que tenemos que tener. Entonces, siempre un triage adecuado en la consulta, alentar la consulta del paciente que empieza con fiebre, realizar la hidratación adecuada, que será por vía oral en el ambulatorio, será endovenosa en los pacientes, tanto en salas de rehidratación como internación general, o, por supuesto, hablemos de todo lo que implica una hidratación mucho más poderosa para el paciente que requiere ir a terapia intensiva por un shock dengue, por hemorragias graves, más todas las otras medidas de soporte. Para el diagnóstico lo vamos a ver en un ratito con Victoria. Tratamiento, hablamos ya de la hidratación, bajar la temperatura y los dolores que tiene el paciente. Paracetamol, se puede utilizar dipirona. Insistimos que se puede utilizar, siguiendo la escuela cubana y brasileña, se puede utilizar dipirona, por supuesto reposo. Y la prevención, combate al mosquito, evitar picaduras, y el tema de las vacunas, que es algo que ya está incorporado a partir del año 2017 como un pétalo más de esa flor que se denomina la estrategia de gestión integrada. Inicialmente era dengue y ahora decimos de todos los arbovirus. Nada más, aquí paro yo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Podés sacar la pantalla cuando lo desees. Vamos a continuar con el desarrollo de esta jornada virtual organizada por el Comité Científico Permanente de Cubra. Y ahora vamos a dedicarnos a la parte bioquímica con el título Diagnóstico etiológico de virus dengue. Para ello contamos con la presencia de la doctora Victoria Lupo, que es bioquímica, jefa de la División Virología e Inmunología del Departamento de Investigación y Diagnóstico Referencial del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, doctor Julio Maistegui, también del Centro Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, en enfermedades hemorrágicas virales y arbovirus. Ella trabaja en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Victoria, podés comenzar cuando lo desees.
Por Perdón, favor, repito, le pido a Raúl, todo el es- mundo que Perdón. ponga los micrófonos apagados, en silencio, para no interferir. Es el botoncito que tienen abajo a la izquierda. Por favor, así podemos escuchar todos con tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Cómo? ¿Atiende mañana el doctor? A la tarde, recién. Perdón, Raúl, vos como anfitrión podés silenciar los micrófonos. Estoy con... A ver, ¿Encontraste? A ver. Dice, Estamos aquí en el supermercado. Bueno, doctora Lupo. Ah, no, lo silencio. Desde la lista de participantes entiendo que se puede silenciar a todos. menos a Victoria, por Ahí está. ¿Ahí le están viendo la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias ante todo por la invitación. Y bueno, entonces, como habían mencionado, les voy a hablar. Ay, esperen que no pasa. Ahí está. Del laboratorio. Voy a correr esto para acá. Ay, no, se me está yendo. A ver, ahí estamos. Bueno, para hablar del laboratorio, mencionar por ahí como primer instancia los objetivos primarios que tiene el laboratorio, el diagnóstico de laboratorio de estos agentes del dengue, aunque más de una vez por ahí voy a mencionar a otros arbovirus, a otros flavivirus, e inclusive a chikungunya, que es un alfavirus, porque bueno, son diagnósticos diferenciales y se estudian muchas veces en forma paralela. Voy a hacer hincapié fundamentalmente en dengue, pero bueno, hablamos entonces de los objetivos primarios del laboratorio para este agente es detectar en forma temprana y precisa cuándo y dónde está ocurriendo la transmisión viral. Para el caso del dengue, identificar, además obviamente del agente, el serotipo y también caracterizar el genotipo y variantes virales y poder predecir también epidemias o brotes en futuras áreas, o sea, las expansiones. Y que todo eso nos genere una información de calidad que pueda permitir tomar decisiones en cuanto a prevenciones, tratamientos y control. Básicamente, en lo que se refiere, ya entrando al laboratorio, al diagnóstico del dengue, es centrarnos en que podemos ubicarnos o podemos intentar detectar la partícula viral, ¿sí? Aislar, recuperarla, ¿sí? Detectarla a través de un aislamiento viral o detectar segmentos, fragmentos o mejor dicho moléculas de esta partícula viral como puede ser el genoma a través de las técnicas moleculares, la proteína NS1 como ya mencionó algo el doctor Orduna a través de técnicas de detección de los antígenos y todo esto en una etapa temprana de la enfermedad a través por esto las técnicas se llaman técnicas directas, ¿sí? De reconocimiento de identificación del agente. Cuando ya pasan los días y empezamos a obtener la respuesta del huésped, la respuesta inmunológica por los anticuerpos IgM o IgG, recaemos en las técnicas serológicas, ya sea las técnicas de ELISA o la técnica de neutralización para detección, por ejemplo, de IgG, que es la técnica de referencia. Los micrófonos, por favor. Entonces, bueno, en sí estos métodos tratan de, tenemos esos métodos directos, esos métodos donde yo puedo recuperar la partícula, tener la confianza, ¿sí? O la certeza o la mayor especificidad y sensibilidad para decir, bueno, confirmo tal método, tal agente viral, ¿sí? Por ejemplo, los dengue, con metodologías que son tal vez sofisticadas, son costosas o que requieren un cierto entrenamiento o una disponibilidad de un laboratorio particular, por ejemplo, el aislamiento viral o los laboratorios de detección de genoma viral. Y tenemos esos métodos indirectos de detección de anticuerpos, que son por ahí métodos menos costosos, que requieren una infraestructura menor o que son metodologías más fáciles por ahí de implementar y sacrificar un poco lo que es la sensibilidad y la especificidad en cuanto a la accesibilidad de esos métodos. Un poco ya lo mencionó el doctor, pero no quiero dejar de recordarlo porque voy a mencionar después, sobre todo para las metodologías moleculares, bueno, un poco esto de la estructura del genoma, ¿sí? De la molécula de RNA
positiva que tienen todos estos virus, estos flavivirus en general, todos los miembros de esta familia, por supuesto el dengue, ¿sí? Que forma parte de esta gente, pero de esta familia. Pero además, no dejar de mencionar, como tenemos acá a la derecha, los otros miembros, ¿sí? Y que han, otros miembros de la familia de flavivirus, ¿sí? El de la fiebre amarilla, que es el prototipo, la de las encefalitis de San Luis y de West Nile, o Zika, fundamentalmente, que son los que han sido o han dado evidencia de circulación a nuestro país, que son diagnóstico diferencial, que circulan en algunas provincias en forma endémica, como es la encefalitis de San Luis, o con detección continua, como es la encefalitis de San Luis en Entre Ríos y en Córdoba, y que bueno, son cuestiones que tenemos que también tener en cuenta a la hora del diagnóstico, como diagnóstico diferencial. En cuanto a los genes que codifican en la parte izquierda para proteínas estructurales, como la proteína de la cápside, la de la premembrana y de la envoltura, en estos casos, aquí estarían implicados los genes, por ejemplo, las proteínas de la envoltura son las que responsables de la inmunidad en el huésped y responsable también de todos esos reacciones cruzadas que tienen entre los flavivirus por compartir epítopes antigénicos. En toda la porción derecha, digamos, del genoma que codifica para proteínas no estructurales, son las que están involucradas más en el ensamblado, en la replicación viral. La NS5, por ejemplo, es una polimerasa, en algunas no se conoce bien la función, y la NS1, que también está implicada, tiene mucho que ver, como mencionó anteriormente el doctor Orduna, en en el ingreso del virus a la célula, en todo su patogénesis viral, pero además es un buen blanco para el diagnóstico. Es una glicoproteína, después las vamos a ver, que se libera, ¿sí? Al suero, el suero de los pacientes que están infectados y no, es una herramienta muy útil para el diagnóstico. Pero bueno, no quería dejar de mencionar porque esto después lo tenemos que tener en cuenta para cuando mencionemos las técnicas moleculares. Y bueno, y cuando hablamos del laboratorio, tenemos que tener en cuenta toda la cinética de la viremia y de la aparición de los anticuerpos para poder establecer e implementar la metodología diagnóstica más apropiada de acuerdo al momento en el que estamos ubicados o en que se tomó la muestra, digamos. Nosotros tenemos una etapa temprana, aguda, temprana, de aproximadamente 4 o 5 días, hasta el día sexto tal vez, de viremia, ¿sí? Donde después con los días va cayendo y a partir del cuarto podemos empezar a detectar anticuerpos IgM y unos días después anticuerpos IgG. Esto es en una respuesta y en un patrón de respuesta primaria, donde es mi primera vez en contacto, digamos, con algún serotipo de dengue. Cuando hablamos de una infección secundaria, em, ya hablamos de que hubo un contacto anterior, hubo una infección anterior con algún otro serotipo y esos anticuerpos de memoria van a empezar a aparecer los primeros días de la enfermedad, y esos son los inmunocomplejos que tal vez intervienen o tienen que ver en em, eh, eh, en las interacciones con el nuevo agente, en el ingreso a las células o en favorecer el ingreso a las células y generar esos cuadros graves que tienen algunas infecciones secundarias. Pero bueno, a nivel de lo que es la respuesta inmune, podemos ver desde muy temprano, desde los primeros días de evolución, anticuerpos IgG, la viremia suele ser más baja, inclusive también los anticuerpos IgM e inclusive la NS1. Y por lo tanto, el diagnóstico, sobre todo serológico, se empieza a ver, digamos, complicado, por así decirlo, o con ciertas limitantes, porque empiezan a exacerbarse los cruces serológicos. Sí es importante tener en cuenta que en los periodos interepidémicos o que bajan los brotes, teniendo en cuenta, a ver, en nuestro país, con todo lo que contó el doctor anteriormente, el doctor Orduna, que venimos de una situación de brotes seguidos del 2023, 2024, podemos hablar en la región templada, en el centro del país, en la región de Cuyo, donde ya también hubo circulación, que bueno, con el frío podemos ver un descenso y tal vez en algún momento un corte de la circulación, no tanto en el NEA y en el NOA, que todavía se siguen registrando casos, pero en esos momentos es importante en la implementación de una combinación de metodologías entre el periodo 4 y 6, entre los días 4 y 6 después del inicio de los síntomas, porque aumentamos mucho la ventana diagnóstica combinando una metodología directa con una indirecta, ¿sí? Porque justo cuando desciende la viremia y aumentan los anticuerpos. Obviamente cuando ya está instalado el virus, yo después el brote,
después lo voy a mencionar mejor o con los algoritmos, hoy no es factible y no se utilizan estas estrategias. Estamos hablando, por eso recalqué, en periodos o interepidémicos o que se corta o baja la circulación, ¿sí? Entonces aumentamos la sensibilidad diagnóstica y la detección de los casos. En cuanto, hablando ya particularmente de las metodologías de diagnóstico, no quiero dejar de mencionar el aislamiento viral, que si bien no se realiza de rutina o no se espera, o sea, obviamente como metodología diagnóstica, ¿sí? De rutina, porque además la realizamos únicamente en el instituto y con una infraestructura particular en el BSL3, es la metodología de gol estándar de referencia para las metodologías directas, donde a mí me permite obtener y recuperar la partícula viral, ¿sí? Y en base a eso poder hacer estudios de caracterización de ese virus. Y por supuesto, además, eh, poder realizar la producción de todos mis reactivos, ¿sí? O controles positivos, y no solo para nuestro laboratorio, sino también para toda la red de laboratorios que forman parte del diagnóstico en Argentina, ¿sí? Que después los voy a mencionar un poco mejor. Es decir, recuperando la partícula viral, caracterizándolo, teniendo la semilla viral, además de estudiarla y caracterizarla bien, nosotros podemos hacer los controles positivos para las técnicas de PCR, tenemos los stock virales para la técnica de neutralización, que es la técnica de referencia, producimos antígenos para las técnicas de Lysing-House. Entonces, es una herramienta muy valiosa que no quiero dejar nunca de mencionar. Tiene sus desventajas, como todo, por supuesto, no siempre es factible poder recuperarla, su sensibilidad no es la misma, no es tan sensible por ahí como otras metodologías directas, depende de cómo fue conservada la muestra, en qué momento se extrajo, cómo se transportó. Acá necesitamos que la partícula viral esté viva, esté conservada para que se pueda replicar después en el tejido, que es donde la aislamos generalmente, ¿sí? Anteriormente se hacía inclusive hasta en cerebro de ratones lactantes. Em, y por supuesto que tiene que ser extraída en condiciones de esterilidad. Es fundamental para todas las metodologías, se sugiere y se solicita que las muestras sean extraídas. Y en estas metodologías se evidencia aún más, porque además de multiplicar o poder multiplicar el virus, va a crecer todo lo otro que esté contaminándolo. O sustancias si tiene sustancias nocivas también, eso altera al tejido. Bien, con respecto a las técnicas moleculares, las técnicas que permiten detectar genoma viral y por lo tanto confirmar el diagnóstico en estas patologías, la técnica de PCR en tiempo real para virus dengue es la que está desarrollada por el CDC, que ahí a la izquierda van a ver el trabajo, por si lo quieren leer o tener o buscar. Es la técnica que está recomendada por OPS y OMS para toda la región de las Américas, como así también para la red de Arbovirus de las Américas, RELDA, y aprobada por FDA, donde vemos, ¿sí? Acá a la derecha abajo, para cada serotipo de virus dengue, qué fragmentos del genoma, digamos, amplifican los primers y las ondas, ¿sí? El dengue 1 amplifica para la región NS5, o sea, la parte no estructural, y los dengue 3, 3 y 4, perdón, para la región de la izquierda, de la envoltura y de la premembrana. Además, es un protocolo que se utiliza en multiplex, es decir, en una misma reacción yo tengo toda la mezcla de todos estos primers y sondas que me van a permitir amplificar cualquiera de los serotipos que estén presentes, pero los estudio todos a la vez, en una misma reacción, ¿sí? La singleplex sería una reacción para cada serotipo. Entonces yo puedo estudiar en una placa hasta 90, 92, sin tener en cuenta los controles, muestras a la vez, ¿sí? Y tiene una sensibilidad muy similar a la del singleplex, con lo cual es una herramienta muy, muy valiosa, muy positiva. Las ondas y los oligonucleótidos se van actualizando de acuerdo a la cepa que es circulante y además es una metodología que no solo contamos en el laboratorio de referencia, sino que está distribuida y transferida y que utilizan los laboratorios de la red nacional, que ahora después les voy a mostrar cuántos son, pero tan importante para decir, bueno, hay una red nacional de laboratorios que está implementando la misma metodología, o sea, que está hablando el mismo idioma y que está utilizando la misma técnica validada, inclusive a nivel de la región de las Américas. Ahí, a ver si pasa, ¿qué pasó?
Está. Hay otras metodologías, hay otros formatos en multiplex. Hay un formato que permite detectar en una misma reacción dengue, zika y chikungunya. En esos casos, las muestras que se pueden utilizar son sueros y líquidos, en el anterior también. Tal vez en estos que utilizan o que intentan detectar Zika, también es posible utilizar muestras de orina y líquido amniótico, porque además es una de las muestras que se ha estudiado cuando fue la emergencia de ese virus. Pero la diferencia que tienen estos formatos con el anterior es que yo, si confirmo dengue, no voy a poder determinar el serotipo. Voy a poder confirmar que es dengue y yo tendría que hacer la reacción anterior o que les mostré anteriormente para poder identificar qué serotipo estamos hablando, ¿sí? Otra de las metodologías también que se puede implementar y que la hemos probado, que no la estamos usando de rutina, pero que también existen y también les dejo el trabajo, es determinar en una misma multiplex también, además de dengue, zika y chikungunya, la RNA-SAP. Para aclarar por las dudas, la RNA-SAP o sea, es la detección de un genoma humano, ¿sí? La RP, la RNA-SAP, que lo que me está indicando es un control de calidad, fundamentalmente, me está indicando que la muestra fue extraída. Es decir, yo a la vez que estoy estudiando para todos estos agentes o fundamentalmente por la metodología anterior para virus dengue, yo tengo que hacer la misma muestra, tengo que también procesarla en otra reacción para detectar o buscar el gen de la RNA-SAP. Entonces, la detección me tiene que amplificar porque eso me va a indicar que yo hice una correcta extracción de la muestra, una correcta extracción del material genómico, ¿sí? Si esa reacción de RNA-SAP no me da, no me resulta, yo no puedo informar o no puedo decir, y tampoco me dio dengue, no puedo decir que es negativo. Yo tengo que tener ese control de calidad para indicar que la extracción estuvo bien hecha, que la muestra está bien conservada, ¿sí? Bien. La NS1, como habíamos mencionado también dentro de las metodologías en este periodo temprano, nos permite detectar esa glicoproteína que se libera en las personas que están infectadas por virus dengue. La bibliografía indica hasta el día 9, inclusive en algunos casos hasta el día 13. Por supuesto, no se utiliza hasta ese periodo, sino que se utiliza bien en la etapa aguda, hasta el día 5, inclusive puede ser 6 de la enfermedad. No me va a permitir determinar serotipo, pero sí confirmar la infección. Estamos hablando en un formato ELISA, ¿sí? Como el que ven ustedes acá. Este es un formato que es el que se está usando ya hace muchos años en la red, que es la marca de Biorad de Platelia. Esto no quiere decir que no haya otros y que también tengan una buena performance, pero sí que es el que ha estado utilizando y el que conocemos, este, y que por ahí hemos estado evaluando. Fíjense cómo en una infección de tipo primaria las curvas son bien claras, primero una viremia, antígeno NS1, genoma viral y luego la aparición de los anticuerpos. Y cuando hablamos de la secundaria, los anticuerpos predominan por sobre todo las otras. Los micrófonos, por favor, los micrófonos. Gracias. Entonces, y tenemos una prevalencia de anticuerpos sobre el genoma o los anticuerpos inclusive IgM, ¿sí? Que suelen ser un poco más bajos. Esto es un poco, bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en esta metodología o la detección o en el estudio de la CNS1, que es una herramienta muy utilizada, y como ya les digo, en la red nacional para la vigilancia temprana, ¿sí? Como ya les digo, las muestras tienen que ser tempranas, de la etapa aguda. En las infecciones primarias tiene mayor sensibilidad o se detectan porque suele haber un descenso, puede bajar, aunque bueno, no está tampoco, o tendríamos que hacer estudios en nuestra región o con la gran casuística de dengue que hemos tenido, pero bueno, es lo que indica la bibliografía. Pero fundamentalmente, y lo que siempre recalcamos, es que de acuerdo al serotipo se ha visto que puede haber falsos negativos o no detectar algunas muestras con serotipo dengue 2 o de serotipos dengue 4. ¿Sí? Y lo hemos visto y lo han visto los laboratorios de la red también. Por eso un resultado negativo en estas metodologías tempranas no descarta el caso, ¿sí? Una de las razones, por ejemplo. Sí tiene mejor desempeño y mejor sensibilidad para dengue 1 y dengue 3. Y otra de las cuestiones es que desde que se empezó a implementar esta metodología en la red nacional, desde el 2009, la primera epidemia, el primer gran brote que tuvimos en nuestro país y que se vio el dengue hasta la zona templada,
bueno, fue bueno a ver el desempeño que tenía esta metodología, siempre hablando de la que se adquiría a nivel del Ministerio de Salud, la que tenía, la que compraba la red, la que utilizaba en forma masiva en el país. Yo no les muestro, no traje todos los estudios porque son muchos y no tiene sentido, pero sí les cuento que se fueron evaluando inicialmente y en trabajos en conjunto con las provincias, la sensibilidad y la especificidad y sensibilidad de distintos serotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 4 cuando ingresó en el 2010, y también la especificidad con muestras que daban negativas. Después, bueno, obviamente, esto fue todo el tiempo, se está evaluando y se está, digamos, sometiendo y desafiando, ¿sí?, a todos los escenarios que van ocurriendo, y a medida que empezaron a, digamos, ingresar o circular eh, otros flavivirus u otros agentes, obviamente se fueron incorporando en el panel, ¿sí? El panel se fue aumentando en cuanto al número, por ejemplo, de pacientes para encefalitis de San Luis, que como les decía, en la región templada tiene una alta casuística, una alta incidencia, o con la llegada del Zika, donde veíamos en distintos trabajos que había falsos positivos en algunos reactivos comerciales o en test rápidos para casos que en realidad eran Zika. Hasta ahora nosotros no hemos detectado, hemos tenido 100% de negatividad para otros flavivirus u otros alfavirus, por ejemplo, chikungunya, no hemos tenido reactividades cruzadas, o mejor dicho, inespecificidades, ¿sí? Así que bueno, eso nos deja un poco de tranquilidad. Sí tener en cuenta las cuestiones de sensibilidad que pueden bajar para algunos serotipos, teniendo en cuenta que el dengue 2 está circulando ampliamente en estos últimos años en nuestro país. Y bueno, y llegamos a las técnicas serológicas, las técnicas donde ya tal vez o tengo una muestra que era negativa por PCR y no la puedo descartar, o no la tomé en forma oportuna o forma temprana y ya caí en el periodo, digamos, un poco más tardío, ¿sí? A partir del quinto día, sexto día. Entonces, tengo que estudiar ya sea la muestra del suero o líquido por técnicas serológicas de ELISA, de captura. Nosotros utilizamos un Mac ELISA in-house, pero también está implementado y se utiliza en la red nacional estuches o reactivos comerciales. La detección de un anticuerpo IgM positivo para virus dengue no me permite confirmar el caso. Yo no puedo establecer un caso como confirmado de dengue por una IgM que obtuve porque tal vez se puede tratar de otro flavivirus, por los cruces serológicos que hay dentro de la familia viral, como les había comentado. E inclusive si esa muestra, como nos ha pasado y que tal vez la estudiamos a la vez para varios flavivirus, podemos llegar a ver positividad en la misma ELISA para más de un agente. Entonces, eso nos lleva a que tenemos que pedir una segunda muestra. Y además, otra de las cuestiones, y que es muy ¿Cómo hago importante para también, subirlo esto? para la situación de nuestro país en estos últimos años, en estos últimos brotes, es la Por eso persistencia Ya sé, de los anticuerpos pero IgM. para que siga abajo, pues ya se me acabó lo que leí. La persistencia de los anticuerpos IgM suele ser inicialmente, o la bibliografía antes hablaba de 3 meses, y se ha comprobado que puede llegar hasta el año. Inclusive, y en nuestro país, donde los brotes han sucedido en menos de ¿Te un das año, cuenta? nosotros la detección de un Por los anticuerpo IgM. micrófonos apagados. La detección de un anticuerpo IgM, podemos estar hablando de un anticuerpo IgM del brote anterior, cercano, reciente y no actual. Entonces, por esos dos motivos, por los cruces serológicos y por la persistencia, debemos estudiar una segunda muestra de suero diferenciada de la primera 10 a 15 días para intentar ver en la curva IgG que les había mostrado la seroconversión por la técnica de neutralización, ¿sí? Frente a un panel de flavivirus. Un caso negativo, si la muestra tiene más de 5 días, se puede descartar, salvo que tenga una clínica o una epidemiología muy característica que amerite estudiar u otro flavivirus o pedir una nueva muestra por si se trata de una infección secundaria donde en algunas bibliografías indicarían Cuidado el bajos cable. niveles Sí, pues de justo. A ver si IgM. puedo seguir. Si la muestra tiene 4 días y se estudió igual por serología, yo no lo puedo descartar, si me da negativo. Entonces, bueno, la gran ventaja que tienen el ELISA de captura, el MAC ELISA, IgM de captura que realizamos en el instituto y 17 laboratorios más de las provincias, es que tiene que es el protocolo de Denis Martin, del CDC, tiene una gran versatilidad. A nosotros nos permite estudiar la muestra, como les decía, una misma muestra y enfrentarla a distintos antígenos a la vez y estudiar varios
arbovirus, o sea, flavivirus, e inclusive enfrentarlo chikungunya dentro de de una misma placa, por ejemplo, ¿sí? Cambiando conjugados y reactivos específicos, ¿sí? Antígenos específicos. Una técnica que permite estudiar sueros y líquidos cefalorraquídeos, cosa que los reactivos comerciales están estandarizados solo para sueros, la mayoría, y además se enfrenta a un antígeno negativo las muestras, es decir, además de enfrentarla al antígeno positivo, el antígeno que producimos, por ejemplo, en células, enfrentamos esa misma muestra a un antígeno negativo, que van a ser como si fueran las células solas, la matriz en la que se hace el antígeno solo. Y entonces yo puedo ver si tiene reacciones inespecíficas. Si obtuve un positivo con el antígeno positivo y no me da con el negativo, bueno, digo, realmente está reaccionando. Si no, puede ser algo del suero, ¿sí? Que reacciona con partes o fragmentos o cuestiones de las células, ¿sí? Bien, entonces, un resultado positivo, como les decía, estudio el par serológico por neutralización e intento ver la seroconversión. Estas son las placas, ¿sí? Que se estudiarían de 12 pozos. Esto es una neutralización, son las placas que significa estudiar 3 pacientes, 3 pares de sueros para 8 virus. Los 4 serotipos de dengue, San Luis, West Nile, fiebre amarilla y Zika, que es de acuerdo a la casuística que ha tenido en nuestro país y la región de donde han circulado todos estos agentes. Entonces nos permite estudiar frente a un panel de flavivirus e intentar identificar el agente y descartar cruces serológicos. Y lo mismo pasa con los alfavirus. Cuando tengo casos confirmados de chikungunya o quiero confirmar un caso de chikungunya, lo enfrentamos a un panel con las encefalitis equinas o como pasó ahora con el brote de encefalitis equina del oeste que hemos tenido en nuestro país, y se enfrentan a las encefalitis equina del este, del oeste, Venezuela, Mayaro, una, y el virus chikungunya, pero esto se hace en el BSL-3, por una cuestión de que son virus en algunos casos exóticos, en otros casos por la alta patogenicidad que tienen, o se transmiten por aerosoles como el Venezuela. Pero bueno, fíjense que es una metodología que tampoco, como pasa con el aislamiento viral, son las técnicas de referencia, no se utilizan de rutina o se espera un resultado por esta metodología para poder tomar o decisiones, pero sí son útiles y son necesarias para confirmar casos que recaen exclusivamente en la serología o para ver casos ahora les voy a mostrar en un cuadrito, pensé que venía esa diapo, casos de encefalitis por San Luis o West Nile o la encefalitis equina. Ahora les voy a mostrar. Pero bueno, básicamente, y recordando nuevamente estas curvas, nosotros estamos hablando de que, fíjense, en una infección primaria uno puede ver una curva franca de IgG que arrancó, digamos, o se inició después del IgM e intentaría ver este aumento o este descenso, si lo agarramos en esta etapa, de esos anticuerpos. En una infección primaria, esta metodología de neutralización, si tuviéramos que utilizarla para confirmar el diagnóstico, tiene sus limitaciones, porque al aumentar inicialmente o ya desde el comienzo tener anticuerpos elevados de la primera infección, más lo que ocurran ahora, se va a ver exacerbado el cruce serológico y son patrones que no permiten identificar el agente y que más de una vez por ahí van a ver en CISA informado como confirmado flavivirus, porque hemos llegado a lo que es lo que nos ha permitido la metodología. Sigue siendo igual una herramienta, por más que la circulación de dengue que hemos tenido en todo este tiempo, de varios serotipos, en circulación de otros flavivirus como San Luis, como Zika, sigue siendo una herramienta fundamental y seguimos confirmando. Esto, por ejemplo, es un cuadro de encefalitis de San Luis del 2019, pero hasta las últimas NT de hace pocos días seguimos confirmando casos de encefalitis de San Luis de la región templada central, donde están circulando otros flavivirus, o sea que sigue siendo una herramienta valiosa. Y para el caso de las encefalitis por flavivirus, sigue siendo la herramienta necesaria porque no generan viremias, como pasa con dengue o Zika o chikungunya. Y entonces sí o sí el diagnóstico recae en esta metodología. O los casos que pudimos confirmar cuando fue la emergencia del Zika, todos los casos de microcefalia que se confirmaron por neutralización, bien digo, porque las viremias son bajas o ya se habían perdido cuando se detectó la microcefalia, ya se habían pasado.
Entonces, bueno, esto es un pequeño resumen, pero es más o menos lo que les venía diciendo. Estamos hablando de estudiar las muestras por serología, por técnica in-house, por técnicas comerciales, en cualquiera de los casos detectar anticuerpos IgM que me indican una infección probable y que tengo que estudiar el par serológico por neutralización, ¿sí? Frente a un panel de flavivirus y que va a seguir siendo la herramienta fundamental cuando yo tenga que descartar casos negativos de PCR, que sí o sí necesito la segunda muestra para cerrar el caso, o en casos que no pude haber llegado a tomar una muestra aguda, ¿sí? Esto es un poco lo que le quería contar y lo que les mostraba de la red o lo que comentaba de la red. Los micrófonos, por favor. Los micrófonos, gracias. Bueno, entonces, esta es la distribución de los laboratorios de la Red Nacional de Dengue. Nosotros estamos aquí, en rojo es Pergamino, ¿sí? El Centro Nacional de Referencia, el Instituto Maistegui. Tenemos un total de 73 laboratorios en 17 provincias y cada que realizan screening diagnóstico en un primer momento a través de equipos comerciales. Kit de NS1, de ELISA NS1, de ELISA IgM de dengue, y del ICE y GM de chikungunya, ¿sí? Eso es un gran potencial, una gran fortaleza que tiene el país para tener una primera respuesta diagnóstica. Tenemos también 17 laboratorios activos distribuidos en provincias, estratégicamente distribuidos, para realizar el MAC ELISA, los que le contaba, el ELISA in-house, que también están capacitados para vigilar otros agentes, otros flavivirus o chikungunya también. E inclusive ahora está la transferencia de la encefalitis equina, ¿sí? Del oeste. Y también 32 en rosa, 32 laboratorios activos, inclusive en Ushuaia, están capacitados para detectar genoma viral, ¿sí? Para varias metodologías, para varios, no solo para dengue, sino para el resto de los arbovirus. Es una gran fortaleza que tiene el país. Bueno, este es el algoritmo, que es el último algoritmo que se modificó en el 2022, donde, a ver, tenemos metodologías directas, como les decía, NS1, PCR, aislamiento, casos positivos confirmados. Esta fue una de las grandes la importante modificación que se produjo en el 2022, que el criterio de diagnóstico NS1 en formato ELISA pasó a ser un diagnóstico confirmatorio, aunque se sugiere, y sobre todo al inicio de un brote, estudiar también y darle el soporte o acompañarlo con una metodología molecular para poder identificar o tratar de identificar el serotipo, ¿sí? Viral. También se implementó en este año, ¿sí? Fines del 22-23, el uso de test rápidos, pero un diagnóstico de NS1 por test rápido es un diagnóstico probable, ¿sí? Ahora, todas estas metodologías directas, los resultados negativos son sospechosos no conclusivos y debo estudiar una segunda muestra por serología, ¿sí? Con respecto a a las IgG, hacer la salvedad que siempre la metodología que está en el algoritmo y que se sugiere y que se recomienda es estudiar el par serológico por neutralización. En una sola muestra, estudiar por el IgG o por test rápido no es muy útil para clasificar un cuadro, ¿sí? Acá les dejo también los protocolos que se utilizan o que se están utilizando actualmente para dengue en las distintas metodologías. Bien, como les decía, se empezaron a utilizar los test rápidos, que también vino de la mano de la experiencia que se tuvo con COVID y que fue muy oportuno en el sentido de el brote que tuvimos en el 2023, la epidemia, y en el 2024, y que fue una herramienta muy útil para responder inicialmente tal vez laboratorios de baja complejidad y bueno, ya después por una cuestión de que no hay insumo realmente Que que son unas alcance. flechitas que se ven acá arriba, mamá. El micrófono, señor, por favor. Por Sí, el favor, Luis micrófono Vázquez, Dopaso ¿podés y poner el Ravena. micrófono apagado, por favor? ¿Y cómo hago para apagarlo? Que apague el micrófono, me pide. Está el botoncito abajo y a la izquierda. No interrumpan más, por favor. Bien, entonces, inicialmente los laboratorios de baja complejidad estaba indicado, se usó en realidad masivamente en la red, sobre todo en esta última epidemia, porque por los números que mostró anteriormente el doctor Orduna, es una herramienta que permite, primero, que no hay reactivo que alcance,
Es una herramienta útil, muy útil, cuando está comprobada la circulación. Es lo que sugerimos y lo que recomendamos. No se recomienda al inicio de un brote y mucho menos para casos graves o mucho menos fallecidos ni nada. Es una herramienta que se tiene que utilizar en momentos donde el brote ya está establecido, ¿sí? Nosotros la evaluamos y lo que se compró y se distribuyó para los laboratorios de la red fue utilizando muestra de suero, aunque sabemos que los prospectos indican que se puede utilizar en sangre. Nosotros no lo evaluamos, así que sugerimos María del estudiar Carmen, siempre suero y me por salen supuesto los siempre muebles y no trabajando mi con cara. buenas prácticas de laboratorio y con bioseguridad porque seguimos manipulando muestras biológicas. En aquellas compras, y vuelvo a repetir, son todas situaciones que han pasado y por eso vale la pena también aclararlo, que no haya intervenido el Ministerio de Salud y nosotros como centro, digamos, evaluador, como centro de referencia y evaluador de los test que se pueden llegar a comprar. Si son compras locales, provinciales o jurisdiccionales, se sugiere, además, le sugerimos a los laboratorios que realicen una mini proficiencia, una mini prueba con muestras que estén caracterizadas y confirmadas por ellos por metodologías de referencia como la PCR, porque hay muchos reactivos comerciales dando vueltas, circulando y el desempeño no es el mismo, ¿sí? Entonces, y nos ha pasado a nosotros cuando hemos evaluado. Entonces, al menos tener esa precaución. Esto es un poco lo que se puede llegar a obtener, pero básicamente, para que no entren en caos, es resultados positivos de NS1 y o de IgM. Esos casos se informan como caso de dengue positivo en brote o con un resultado positivo en brote. Si da todo negativo, va a depender de los días. Menos de 5 días no lo puedo cerrar y queda como no conclusivo, y con más de 5 días se podría cerrar el diagnóstico. Y en una sola muestra, como les decía, estudiar solamente y que me dé una IgG positiva, realmente podemos hablar de un caso remoto. También podemos hablar, como dice la bibliografía, de una infección secundaria con baja IgM. Entonces, con un test rápido no es la metodología que nosotros, o que tenga mucho valor en esos momentos para identificar un caso agudo. Bien, estos son escenarios que se van presentando en base a todo lo que yo les voy comentando, donde nosotros si tenemos entonces ante una situación de brote instalado, donde el que pasamos este último tiempo y el año anterior, con circulación de más de un serotipo de dengue, e inclusive circulación simultánea con chikungunya, es decir, con otro arbovirus, es importante que se puedan llegar a implementar y están establecidos y de acuerdo con el Ministerio de Salud y con epidemiología, que se pueden implementar diagnósticos que, escalonados o secuenciales de acuerdo a la realidad o de acuerdo a la situación epidemiológica, de acuerdo a la disponibilidad de reactivos del lugar, por supuesto, al personal humano. Pero bueno, son cuestiones que van cambiando dinámicamente de acuerdo al escenario. Pero no quería dejar de mostrárselos cómo pueden ir variando y cómo se pueden ir estudiando de acuerdo a lo que vaya sucediendo epidemiológicamente, entrando tal vez por dengue y estudiando después los otros, o estudiando todos a la par. Cada uno va a tener su ventaja. Yo acá puedo estudiar, si los estudio todos paralelamente, decir, bueno, estoy estudiando y puedo detectar coinfecciones. Por ejemplo, en realidad tendría que ser acá a nivel de las PCR, ¿sí? Si estudio todo en forma paralela, ¿sí? También gasto más reactivo, pero acorto los tiempos. Es todo una evaluación que se hace en forma dinámica y de acuerdo a la situación epidemiológica que se esté viviendo y la disponibilidad de reactivos. En esos casos y en esos momentos donde uno tiene un brote y una gran circulación de estos agentes, en los casos de dengue, los casos con signos de alarma, graves, fatales o personas con riesgo de desarrollar formas graves deben estudiarse por laboratorio. ¿Por qué lo recalco esto? Porque llegado el momento en que los insumos no alcanzan o son críticos, debe reservarse y deben contar con una cantidad de reactivos para poder estudiar estos casos. Estos casos se deben estudiar con mucho detalle o llegar a la confirmación o al descarte. Cuando hablamos de los casos ambulatorios o casos menos graves, obviamente, casos leves, bueno, se debe establecer por ahí. O se estudian, o se analizan por nexo, o se clasifican por nexo, o se puede estudiar, de acuerdo a la disponibilidad del laboratorio, un determinado porcentaje, vigilar el ingreso de un nuevo serotipo. Sí, Estamos con tiempo, en el tiempo, ¿no? ah,
Bueno, ya voy terminando. Entonces, un determinado porcentaje de esas muestras y los casos positivos que resulten en estos casos, en estos brotes o en brote, en situación de brote, se clasifican como caso con resultado positivo en brote o caso, ¿sí? Bien, con respecto a la vacuna, bueno, mencionarles que la vacuna Qdenga que se aprobó por ANMAT en el 2023 y que se está implementando no a nivel del calendario nacional o todavía está implementada a nivel del calendario, sino que se aplica, pero sí se aplica, perdón, en forma privada y se están haciendo pruebas en algunas provincias. Importante tener en cuenta a lo que nos refiere al diagnóstico es que al hacerse sobre una molécula, sobre una base del dengue 2, y el resto de los serotipos digamos, se fabricó en forma quimérica sobre esta misma base de dengue 2 en la parte de los genes no estructurales, pero la envoltura y la premembrana del dengue 1, dengue 3 y dengue 4, y así se hace una vacuna tetravalente a virus atenuado, ¿sí? Es decir, el segmento o el fragmento de los genes que codifican para las proteínas de las envolturas de cada serotipo sobre un esqueleto de dengue 2, ¿sí? Bien, si recordamos la metodología molecular, el fragmento de genoma que amplificaba, utiliza oligonucleótidos y sondas que para los serotipos dengue 2, 3 y 4 están en esos fragmentos que estarían en la vacuna también, pero el dengue 1 no. El dengue 1, en el caso del diagnóstico, va a detectar la cepa natural en el fragmento NS5 y acá en la vacuna va a ser el molde del dengue 2. Por lo tanto, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos, ¿sí?, las muestras. El dengue 2, 3 y 4 van a amplificar regiones donde la vacuna podría ser reconocida y por lo tanto aparecer tres curvas como nos han aparecido en algún caso de SAVI, donde se ha visto que no son curvas, por ejemplo, la del dengue 3 tan francas como una infección natural, pero que bueno, con datos clínicos y epidemiológicos podemos arribar a que se trata de un ESAVI vacunal. Pero tener en cuenta que en realidad necesitaríamos, o una de las cuestiones a tener en cuenta es que uno de los desafíos en este nuevo escenario que se nos plantea con la vacuna va a ser que necesitaríamos una metodología molecular que permita detectar y diferenciar cepa vacunal de la cepa silvestre, diferenciar un ESAVE de una infección natural. Tampoco conocemos cómo es la cinética y la carga viral de la cepa vacunal. Cuando estamos hablando de la forma, digamos, que tendríamos ahora de diferenciar entre un ESAVI y una infección natural es con la secuenciación, con el costo que esto implica, ¿no es cierto? Pero para eso necesitamos tener una buena carga viral, ¿sí? Y los CTs que se han visto en estas muestras, por ejemplo, de vacunados, son CT altos. Y tampoco sabemos si lo podemos recuperar a la cepa inoculándola en cultivos para poder obtener una buena secuenciación genómica. Entonces, son todas cuestiones que se van planteando y que nosotros, bueno, quería comentarles en esta presentación. Serológicamente también va a ser otra cuestión, en base a lo que yo les presentaba y los que les comentaba de los cruces en las infecciones secundarias, acá estamos adicionando una herramienta que va a generar anticuerpos en la persona y que después, bueno, van a seguir los brotes o van a ingresar nuevos serotipos como el dengue 3 que comentó el doctor Orduna y bueno, se van a empezar a generar desafíos en estas metodologías como puede ser la serología, ¿sí? Porque no puedo diferenciar un anticuerpo natural de un anticuerpo vacunal. Y terminar dos palabras en que todo este diagnóstico va a ser de calidad si la muestra de la cual yo parto es de calidad, ¿sí? Obtenida en condiciones estériles, con los datos necesarios, fundamentalmente fecha de inicio, fecha de toma, ahora también datos de vacunación y con un correcto transporte, no solo bioseguro, sino evitar ciclos de congelados y descongelados o que se pierda la cadena de frío. Y por supuesto, son todas enfermedades, y fundamentalmente el dengue, de denuncia obligatoria, por lo tanto deben ser ingresadas y cargadas en CISA. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que Bueno, haya muchas sido. gracias, Victoria. No, de Muy nada. interesante Bueno, tu exposición y lo mismo la del doctor Orduna. Ahora quisiera preguntarles a la audiencia, que es muy numerosa, si hay alguna pregunta. Perdón,
Perdón, Raúl. Sí, Raúl, sí, te escucho, Edgardo. mientras los participantes, a quienes agradecemos mucho, van preparando sus preguntas, me gustaría hacer un comentario y una pregunta para el doctor Orduna. Por favor, acércate a la máquina, Edgardo. Me gustaría hacer una pregunta al doctor Orduna y un comentario. ¿Ese ruido es mío o es de No, otro? es de Armando Lobaj. Bueno, doctor Orduna, como ayer dijimos fuera del aire, como dicen los Sí. periodistas, si le hubieras cambiado el título a tu charla, hubiéramos visto el parecido que hay en muchas cuestiones con la enfermedad de Chagas. Una curiosidad es, o no curiosidad, que el 25% de los pacientes con dengue son sintomáticos y el 25% de los pacientes con Chagas tienen cardiopatía. Bueno, no es para discutir ahora, pero lo que sí me interesa discutir o preguntar es sobre enfermedades desatendidas y sobre algo que vos no dijiste hoy, seguramente respetando el tiempo, pero que yo leí en alguna charla tuya anterior, y es la influencia de la pobreza en un país con 50% de pobres, que no tiende a bajar, al menos en un tiempo razonable. Bueno, bueno, obviamente Chagas también, pero me interesaría conocer, o que vos me respondas un poco cómo desde aquellos primeros brotes, porque no es casual el título que le pusimos a la mesa, de aquellos brotes del 98, aislados, que nadie se enteraba más que los especialistas, a esta endemoepidemia actual con semejante cantidad, cuánto puede haber influido la pobreza. Y otra cosa que me parece que, si leí bien, vos dijiste, el uso de plásticos. Sí. Bueno, como las charlas hoy hay que acotarlas, una charla de dengue global puede ser de 1 hora y media, una histórica de clase de, qué sé yo, de posgrado, por ejemplo, sin contar diagnóstico, que sería otra hora como mínimo, o sea, si vamos sumando. Entonces hay cosas que quedan. Con respecto a lo que vos mencionabas, Edgardo, claramente es posible que, y ayer lo charlábamos con otras personas muy capas en biología, medicina y todo, ¿qué énfasis le damos al cambio climático habitualmente cuando pensamos en dengue? Pero no se le da ese énfasis a que quizá la pobreza sea un factor más poderoso incluso que el cambio climático en el modelo sudamericano, centroamericano. Es difícil de cuantificar, ¿no? Si uno lleva 4 monedas y el otro lleva 3 monedas o viceversa, pero lo concreto es que la primera vez que yo escuché lo de la pobreza como para prestarle atención fue también con Eric Martínez, uno de los líderes cubanos y mundiales, es de alguna manera el gestor de lo que hoy es la clasificación que utilizamos, el DENCO, porque los cubanos tuvieron dos experiencias brutales. La de 1977 fue cuando tuvieron dengue 1, primera vez que tuvieron dengue, que fue importantísima como epidemia. Ahí empezaron a aprender los cubanos de manera importante, pero la más trágica, entre comillas, pero real en parte, fue en 1981, cuando ellos tuvieron dengue 2, y ahí tuvieron muchos casos graves y muchos fallecidos. A partir de ahí viene la experiencia cubana que se plasma en el Instituto Cobrí de La Habana y que nos lleva a prestar siempre atención porque son referentes que manejan en muchas cuestiones, digamos, el conocimiento global de dengue. Y esto de la pobreza, el primero que se lo escuché decir fue a Eric Martínez. Y realmente la pobreza, que es como vos mencionabas hoy, que ya superamos el 50, terrible y tristemente, en nuestro modelo, pero bueno, lo tenemos en toda la Centroamérica y América Latina, incluyendo México en Norteamérica. Se genera con eso, ¿qué cosa? Lugares que son enormes criaderos, por decirlo de una manera unificada, que tiene que ver con un crecimiento urbano
desorganizado totalmente, carente de agua potable, carente de disposición adecuadas discretas, carente de disposición adecuada y manejo final de residuos domiciliarios y extradomiciliarios, por lo cual todo eso con una gran urbanización poblacional, producto que el campo ya no permite el sostén de familias por la pobreza, sumado a la tecnología que se utiliza hoy en el campo, que va expulsando a que las personas ya no son tan necesarias como antes, bueno, y un montón de determinantes sociales que llevan a que en las ciudades, en terribles y enormes bolsones de pobreza, la Villa Miseria Nuestra, el Cantegril uruguayo, la favela brasileña, en cualquiera de todos esos modelos, las personas no pueden ocuparse, en principio, y voy a tu pregunta inicial, no pueden ocuparse en ver cómo hacen para destruir criaderos cuando hoy quizá con suerte puedan comer una sola vez en todo el día. Por lo tanto, ahí está la presencia del Estado, innegable presencia del Estado para trabajar con la urbanización, con el agua potable, con la disposición adecuada y discreta, con los residuos domiciliarios, y todo esto requiere después, en el mientras tanto, una respuesta adecuada. Los pobres tienen menos accesibilidad a los sistemas regulares de salud, están más alejados de poder llegar, tienen dificultades para el transporte, tienen muchísimas otras cuestiones que hacen que después definitivamente también tengan mayor riesgo de tener cuadros graves que no son atajados a tiempo. La pobreza es un factor fundamental. ¿Cuánto de todo esto, ¿sí? en este versus que te decía con respecto al cambio climático? No lo sé, ¿sí? Pero quizás ayer fue una de las cosas que me quedó y hablando, le hemos dado mucha importancia al cambio climático. Yo no niego el cambio climático, ni mucho menos, está claro, y es un factor importante, cómo se ha ido expandiendo, pero la pobreza probablemente quizás sea más importante en lo que está ocurriendo que el cambio climático. Tomás, para preguntaba del tener plástico. tiempo para otras preguntas también. No, y el plástico, quisiera- cerraba Raúl, lo del plástico. Hace 40 años no había plástico en las veredas, no había plástico en las calles. Hoy día es un producto que tiene una degradación que puede generar decenas de años, ¿sí? Para que eso ocurra. Por lo tanto, cada recipiente que queda de plástico con capacidad de recibir agua puede tardar 2, 3, 4 décadas en ser destruido por biodegradación. Eso no existía antes. Antes vos tenías papel o tenías vidrio, ¿sí? Y difícilmente eso pudiera contaminar. Bueno, y hay mucho para hablar de eso. Tomás, yo te quiero hacer una pregunta respecto a la vacuna. Sí. Porque decime, ¿la eficacia es la misma para los serotipos 1 y 2 que 3 y 4? Porque No. acá en nuestro país tenemos prácticamente, como hemos estado viendo de lo que dijo Victoria, 1 y 2 más frecuentes. Sí, hasta ahora Entonces, tuvimos siempre mucho 1 y 2, poco 3 y 4, pero muy nunca bien, sabemos. muy bien. Hoy la vacuna actual en uso, que es Qdenga, mostró una eficacia muy buena para dengue 2, está basada en dengue 2, un poco menos para 1, no pudo demostrar eficacia para 3 y 4, y lo mismo que la que va a venir de Butantan Merck, tampoco pudo demostrar eficacia para 3 y 4, ¿por qué? Porque durante el tiempo de la fase 1, 2 y 3 no pudieron ser confrontadas con epidemias o brotes de 3 y de 4. Por lo tanto, recién a partir de ahora, cuando se empiece a utilizar y llegue a cada región donde haya X número de vacunados o porcentajes importantes, veremos qué pasa con la protección. Lo que sí sabemos es que cuando hablamos de un promedio de 61% de eficacia para evitar enfermedad y de casi 90% para evitar hospitalización y cuadro grave, en eso lo que estamos viendo es el promedio entre los que ya han tenido dengue y los que nunca tuvieron dengue. Siempre el que tuvo dengue responde un poco más que el que no tuvo dengue, pero para 1 y 2. El título de anticuerpos presentes alto facilita la eficacia de la vacuna. No hay un correlato de neutralización. ¿Cuáles son los títulos que realmente nos pudieran dar una herramienta para medir en sangre? Por ejemplo, en grupos poblacionales de estudio,
no está ese número cuantificado que me permita decir, como en el modelo de hepatitis B, si yo tengo 10 o más unidades de anticuerpos, yo estoy protegido. No está ese punto de corte en dengue. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Raúl, hay dos personas por lo menos que han preguntado sobre la grabación de las charlas y las diapositivas. Sí, se está grabando, está siendo grabada. Y Una pregunta para Victoria quiero hacerle y te dejo también a vos, Edgardo, que seguramente tendrás. Decime, Victoria, los niveles de NS1, cuando se titulan, te puede marcar la evolución de la enfermedad hacia a un fiebre, a un dengue hemorrágico o un shock de dengue. En realidad no se cuantifican, es una técnica cualitativa, es positiva o es negativa. Y es una muy buena herramienta para detección temprana porque, ya te digo, tiene muy buena especificidad como hemos visto todos estos años y salvo para dengue 2 y dengue 4, buena sensibilidad en formato siempre hablando de ELISA. Es una buena metodología para las provincias o los laboratorios de baja infraestructura que pueden desarrollar una ELISA en 3 horas y hacer un diagnóstico temprano y vigilar y confirmar un diagnóstico o indicar que hay casos agudos. Después se debería estudiar, obviamente, por técnicas moleculares y decir, bueno, qué serotipo, confirmarlo y qué serotipo es, fundamentalmente, ¿sí? Qué serotipo está circulando, pero no cuantifican, ¿sí? Mucho menos indican tampoco eh, o relacionan con la gravedad, por lo menos estas metodologías. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros desde el punto de vista biomédico? O sea, clínico, es para los dos la pregunta, clínico y bioquímico. Si un paciente se nos va a complicar o no. ¿No podemos preverlo, darnos cuenta? Yo la dejo a No, Victoria, digo bien, pero hay, no, es digo, clínico, es no, clínico. se están buscando biomarcadores que permitan justamente a partir de su detección, pero yo creo que eso está recontra en pañales en este Sí, sí. momento. Se perdón, intentó hacer por el lado de lo clínico y hasta ahora no hay herramientas, sobre todo cuando empiezan a circular, como mostró Victoria, que entre el San Luis, el chikungunya, que es un alfa, pero no importa, en lugares donde hay fiebre amarilla, bueno, y ahora la población vacunada, a poco cada vez más vacunado. Bueno, lo clínico no va a dar, aparentemente. Y los biomarcadores yo creo que están en fase preclínica, digamos, como para perdón, ponerlo. perdón, Victoria, Sí. eh, vuelvo a Chagas y vuelvo a las limitaciones Es de la bioquímica o de la inmunología. Hace 30 años que cada uno cree haber encontrado un biomarcador para Chagas y nadie lo encontró. correcto. Entonces, encontrar un biomarcador, lo Sí. dijo bien Tomás, está en Ujú. pañales, pero no solo para dengue. Es una cosa muy difícil saber que un paciente que tiene tal anticuerpo va a hacer patología o no. Yo creo Ujú. que, no sé qué opinás, Victoria, pero para mí es muy difícil. Y va otra pregunta, ya que estoy, y después podés contestar las dos. Más que una pregunta, es un comentario. La inmunocromatografía llegó para quedarse. Hace muchos años era solo para el EVA-TEST. Iban las chicas Ujú. a la farmacia y veían, bueno. Después empezó para hepatitis, para citomegalovirus, bueno, llegó a Chagas, la evaluamos nosotros en el Servicio Nacional de Chagas, y es una realidad. Es decir, el 90 y pico % de los colegas de laboratorio usan la inmunocromatografía. Entonces, está muy bien lo que vos dices de que es presuntivo y de que no es confirmatorio. Eso hay que saberlo. Ahora, que se va a usar en todos los laboratorios es lo que se puede usar. Sí, sí, es una realidad, pero siempre nosotros la recomendación o lo que hacemos hincapié es en el momento en que se utiliza, en el momento sobre todo epidemiológico. Claro. No podemos ahora, en este momento y en la zona central o en el sur o en La Pampa, indicar o empezar a vigilar casos con test rápidos, ¿sí? Hay que utilizar metodologías, inclusive como yo les mencionaba, a veces combinaciones de metodologías según el momento para poder en estos
en momentos de que todavía no hay un brote, en una región donde no hay brote, bueno, establecerlo, identificarlo bien, confirmar los primeros casos. Y para eso se Victoria, requieren metodologías más específicas o sensibles, pero sí. no, porque incluso llegamos a no hacer diagnóstico a nadie, porque llegamos a que se hace uno en vigilancia epidemiológica cada 20 o cada 30 o cada 50, dependiendo. Cuanto más crece la epidemia, Sí, menos posibilidad tenemos de hacer diagnóstico y ahí entonces la relación es 1,10 al comienzo, después 1,20, sí, 1,50 y el resto es por nexo epidemiológico. Por exacto, supuesto, ahí exacto. puede haber una bolsa de cosas, pero bueno, no se Es puede. es muy difícil y fue muy difícil manejar, imagínense, a nivel nacional y situaciones locales donde también están las cuestiones propias o las determinaciones propias de cada lugar donde querían estudiar todo o no y qué era lo que se recomendaba. No hay insumo que alcance cuando empieza un brote. Y después tenés para casos, o empiezan a aparecer los casos graves o los internados o los hospitalizados y que esos se requieren estudiar y ahí es donde necesitas las metodologías. Y el resto sí, un porcentaje, estudiar o vigilar que no se introduzca otro serotipo, pero bueno, es difícil y todo en el medio de mientras va cursando la epidemia. Es difícil. Acá hay una pregunta de la doctora Patricia Becky. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad recomendada cuando evalúo una inmunocromatografía y con qué prevalencia de la enfermedad sería recomendable? Está en los chats, lo pueden ver en los chats. Sí, sí, sí. Después Nosotros otra cuando... pregunta del doctor ah, Mauricio Figueredo. eh, con respecto a los test rápidos, nosotros cuando evaluamos los test en esta compra, yo si no mal recuerdo, pedimos una sensibilidad por lo menos de, yo no me acuerdo, entre 80 y 90 y una especificidad también del 90%. Vuelvo a repetir, hay muchos reactivos en circulación, hay muchas evaluaciones hechas y bibliografía, pero a veces no nos tenemos que perder de vista que estamos hablando de compras a través del ministerio, de licitaciones, y que por lo tanto a veces se presentan algunos proveedores y las marcas no son del todo buenas. O pasa que a nivel regional es tanta la demanda, regional digo Argentina y los otros países, que no hay insumo también que alcance o que se pueda importar porque no hay, era lo que nos decían ya el último tiempo, y entonces ingresa cualquier cosa, por así decirlo. Nosotros hemos evaluado reactivos de inmunocromatografía, por ejemplo, para chikungunya, que directamente no había banda, no se detectaba. Muestras completamente confirmadas por ELISA, PCR y neutralización. Entonces, em, hay que evaluarlos, se tienen que usar cuando ya, vuelvo a repetir, el brote está instalado, pero con muestras evaluar con un pequeño, nosotros utilizamos paneles más grandes, pero un pequeño panel, 10, 15 muestras, aunque sea confirmadas y algunas descartadas o que ya no son, para evaluar sensibilidad y especificidad y así ver, bueno, que lo que está usando uno al menos tiene un buen desempeño, tiene un desempeño aceptable. Ah, el Victoria, doctor acá aparece una pregunta Figueredo. que se está moviendo. Dice, una consulta para la doctora Lupo, si ha publicado algún trabajo sobre el desempeño del test rápido comparado con los de ELISA. Hay un Perdón, trabajo, hay perdón, dos sí, perdón, perdón. Raúl, había una Sí, antes. Mauricio. Mauricio es de la red de Formosa. Hola, Mauricio. No sé dónde andará. Dice, ¿cuándo se está estudiando sobre el mosquito en ¿Cuánto? la... Ah, ¿Cuánto? ¿cuánto? En quantity ¿Cuánto se está Sí, study. ¿cuánto? estudiando sobre Y el bueno, mosquito en la Argentina y que Hay le llama grupos la de atención? mosquitos muy poderosos en nuestro país. Yo diría por una cuestión porteñocéntrica, arrancaría por exactas y naturales de la UBA, que hay un grupo mosquito que creara Nicolás Schweigman con toda su gente, hoy a cargo de Silvia Flischer, que es de primer nivel. Está el grupo de Córdoba con Almirón, con Díaz. Adrián Díaz, sí. Exactamente. Está el grupo del Lillo de Tucumán. Está la gente del Instituto de Medicina Tropical de Iguazú, está la gente de la Universidad de Misiones en Posadas. Hay mucha gente estudiando mosquito. El Mm, problema del mosquito es otro. El problema del mosquito es que las herramientas que hoy se sabe pueden ser muy útiles, como por ejemplo infectar mosquitos con bacteria Wolbachia, con lo cual se impide el desarrollo del virus dengue y de otros en el interior de los mosquitos.
eso demanda, es súper eficaz. Eso lo han mostrado 2 trabajos, uno en Indonesia y otro en Medellín, que están en seguimiento ya desde hace prácticamente 8 años, por ejemplo, 9 años el de Medellín, a cargo de Darío Iván Vélez, y que el tema es cómo... bueno, Niterói tiene también un importante programa con Huelvaque, ahí al lado de Río de Janeiro. El tema es, cuando uno piensa, hoy día, en un 60-70% del territorio de las Américas, desde siquiera en el Río Grande que separa México y Estados Unidos para el sur, la implementación en las grandes urbes de esta metodología, a mí me cuesta pensar cómo vamos a lograrlo. Y que me cueste a mí no sería nada, porque puedo ser cortito de ideas o de visión, pero el tema es que, insisto, ya estando demostrado, uno no ve que nadie lo esté poniendo en carpeta real para comenzar a poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, el Gran Buenos Aires, o si quieren el área metropolitana Buenos Aires, que es más, tiene entre 10 y 20.000 kilómetros cuadrados, dependiendo de lo que querramos considerar dentro de esa área, donde yo necesitaría sembrar mosquitos que en principio deberían ser cada 5 a 8 años, esa resiembra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La magnitud de lo que implica sembrar mosquitos. Después están los otros, los genéticamente modificados, los esterilizados. La verdad es que lo del mosquito, y está claro que el mosquito nos ganó hasta ahora, y el mosquito transmite un montón de otras cosas, por lo cual tenemos que seguir combatiéndolo como podamos, alpargatazo, pero en el fondo están las vacunas, como nos mostró COVID claramente. COVID no fue, digamos, por casualidad que se limitó en 1 año y medio, 1 año y 9 meses, si me permiten, y bajó las curvas de incidencia de manera brutal. Fue la llegada de vacunas. Hoy no hay sarampión por vacunas, no hay polio por vacunas. Y yo creo que en el mediano largo plazo, el control del dengue, el control de chikungunya van a ser a fuerza de vacunas, mientras sigamos combatiendo el mosquito, por supuesto, porque transmite otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es axial. ¿Se han publicado algún trabajo sobre el desempeño de test rápido comparado? Sí, ya lo dije, lo contestó Victoria. Hay trabajos, nosotros participamos hace muchos años de 2 trabajos multicéntricos que evaluaron metodologías de ELISA y metodologías de test rápidos, son TDRs. Yo le podría pasar, me pueden escribir al mail si quieren, se los puedo pasar. Y después hay muchos trabajos de Hunsperger, no me acuerdo el nombre ahora, pero sí hay trabajos. Nosotros no hemos publicado particularmente, pero sí participamos de ese como centro de referencia y en la preparación de los paneles. Y fue muy interesante, es muy lindo esos trabajos. Una preguntita para Orduna antes de terminar. Decime, el síndrome febril e indiferenciado, ¿puede estar apareciendo, enmascarando el dengue en estados, digamos, no muy graves de dengue, o sea, simples para explicar por qué se está expandiendo tanto el dengue en zonas que no eran esperables? Estás mutador. Estás muteado. Ahí va. La condición básica para que haya brote, epidemia de dengue es que tiene que haber mosquito, Aedes aegypti, Aedes albopictus, que permita la transmisión de persona a persona, porque de persona a persona requiere en el medio un vector. ¿Sí? Está bien, podemos tener algún vertical, podemos tener, por supuesto, transfusionales, trasplantes de órganos, pero todo eso epidemiológicamente es nada. Los mosquitos tienen que estar, más cantidad de mosquitos, más transmisión. Y ahí tenemos los pacientes sintomáticos, que los podemos reconocer, hacemos aislamiento entomológico, pero ¿qué peso tiene el aislamiento entomológico de esos pacientes sintomáticos? Nadie lo sabe. Lo que vamos a hacer es que, por buena regla práctica, tenemos que hacer aislamiento entomológico. Pero recordemos que, siendo conservadores, por cada caso de los 520.000 que diagnosticamos este año en el país, por cada caso, siendo muy conservador, multiplico por 4,
los que realmente tuvieron clínica, por lo cual son 2 millones. Y si a los 2 millones le agrego que por cada asintomático hay 3, estamos en algo así como 8 millones de infecciones se dieron a lo largo del año 2024 en nuestro país, siguiendo los cálculos que nos muestran lo que está publicado y aceptado. Esa masa, solo diagnosticamos 500.000. Todo el resto es una masa de virus, ¿sí? En, digamos, promedio 6 días, 7 días máximo circulando en cada individuo con síntomas, sin síntomas, porque el asintomático también oferta virus, quizás en menor tenor, pero lo oferta. Y después tenemos los mosquitos. Y recordar que hay algo fundamental en el mosquito Aedes, que es que no pica a una sola persona, se represiona de alimento y ya está. Entonces infectó potencialmente a uno con su saliva. Pica un poquito, saca un poquito a Raúl, un poquito a Edgardo, un poquito a Victoria, un poquito a mí, entonces estamos ahí con un mosquito abajo de la mesa, compartiendo 6 o 8 personas, una hermosa cena, y la mitad fueron picados por el mismo Aedes aegypti. Complejo. Bueno, muy interesante. ¿Queda alguna pregunta para realizar? Ha sido una reunión muy exitosa, hemos tenido 94 asistentes. Yo creo que más que exitosa, teniendo en cuenta también está en relación con el problema del dengue, que vos mismo lo has manifestado, lo importante que es y que no se nota, lo que te implicando que vamos a tener mucho más dengue todavía. Así que, bueno, para mí estoy muy satisfecho y muy contento con la reunión realizada, y los felicito a ambos porque han sido exposiciones muy conceptuosas y muy claras, muy buenas, muy bien expresadas. Así que muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por el convite y la oportunidad. Un saludo a todos, buenas Gracias. noches y Gracias a ustedes. brindamos ahora. Yo resumiría diciendo cómo se puede decir tanto en tan poco tiempo y con tal nivel. Difícil. Gracias a todos. Pasen bien, Bueno, buena chao. noche. Adiós. Buenas noches a todos. Salimos, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego.